Gracias por acompañarnos una vez más a Descúbrete, Reinvéntate y Aviéntate. Antes que nada, como siempre, pues quiero agradecer a todas aquellas personas que me siguen y que ven mis episodios y que me escriben realmente sus comentarios. Son muy satisfactorios y que me llenan de mucha alegría y me impulsan a seguir adelante con este proyecto. También quiero agradecerles por mi blog. Como ustedes saben, lo acabo de lanzar y realmente pues tuvo muy buena aceptación. Muchas gracias por eso. Me gustan sus comentarios y como ya les dije anteriormente, me impulsan a seguir adelante. Pues dicho esto, el tema del día de hoy realmente es un tema en el cual tengo muy poco conocimiento, casi nada, pero realmente siento que se lo debo hacer un tema. Yo se lo prometí hace unos años atrás cuando pues ya les comenté que mi papá se enfermó y yo le dije que si lo sanaba, yo le iba a hablar a muchas personas de él y pues lo cumplió y siento que ahora debo de cumplir yo también la promesa que le hice, pero para ello tengo invitadas que sí son expertas en el tema. Les presento a Verónica Mendoza. Ella pues toda su vida ha caminado a la mano de Dios. Gracias a ella, de verdad, es que yo creo en Dios. Gracias a ella, yo conocí a Dios y es algo que yo siempre se lo he dicho y gracias, Ver, te lo voy a agradecer porque si no fuera por ella, realmente yo estaría perdida porque no creía en Dios. Mi relación con Dios estaba mal y gracias a ella, pues yo pude arreglar esto. Ella es maestra, tiene unos profesorados en educación y licenciatura en educación. Pues ella viene de una familia católica. Su abuelo era catequista durante el tiempo de la guerrilla y por esto él fue perseguido, pero no así él decayó en su fe, sino que al contrario, la cimentó más y pues se la transmitió a toda su familia y es por lo cual ella ha estado en este camino. Ella pertenece a la comunidad de catecúmenos de la Merced y pues como le digo, gracias a ella pues yo tuve la oportunidad de acercarme a Dios, de conocer un poco de Dios porque mi relación con él estaba mal. Y por otro lado tenemos a la pastora Paula Gabriela Orantes. Ella pues es madre de 2 mellizos. Ella pues me comentaba de que en el 2005 se acercó a Dios, pero por inmadurez y otras circunstancias se alejó. En el 2016, ¿verdad? Regresó al camino de Dios y en el 2018 fundó una iglesia junto con su esposo y pues están creciendo como familia, como esposos y como iglesia, ¿verdad? Entonces, ella tiene una licenciatura en comunicación, también una maestría en recursos humanos y un doctorado en administración pública, ¿verdad? Sí, está bien. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación, de verdad, a las dos. Les agradezco de estar acá. Gracias. No, gracias por la invitación, de verdad. Les agradezco bastante y como les digo, esto se lo debo yo a Dios, en verdad. Sí. El tema del día de hoy es ¿por qué vale la pena creer en Dios? Así a grandes rasgos, ¿verdad? Yo les voy a comentar sobre mi relación con Dios, ¿verdad? Que era pésima, ¿verdad? Pésima. No recuerdo que de pequeña me hayan hablado de Dios, la verdad. No sé si me hablaron algo o no me hablaron nada de Dios. Y bueno, lo que sí hizo mi papá fue meterme a uno de los colegios más católicos de la antigua. Y realmente no sé cuál era la misión de ellos, pero en mí lo que lograron es creer en un Dios castigador, ¿verdad? Y pues recuerdo bien en una ocasión cuando estaba yo en cuarto primaria y en este colegio todos los días se reza a la hora de entrada, pero en el mes de mayo, que es el mes de la Virgen María, pues se rezaba a la entrada, antes de recreo y después a la hora de salida. Entonces, bueno, pues yo estaba pequeña y me recuerdo que ya me orinaba, ya no aguantaba de orinar. Y fui con la... Sí, me suele pasar para la vida. Entonces me fui le fui a pedir permiso a la maestra y me dijo, no,
espérese que toquen, me dijo, porque así era, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando tocaron el timbre, fui otra vez y le dije, ya no aguanto, ¿puedo ir? No, me dijo, primero vamos a rezar a la Virgen María. Y me regresé a mi lugar y yo ya no aguantaba, me oriné. No aguantaba, me oriné. Y entonces, a pesar de que me oriné y estaba avergonzada, me regañó, me mandó a limpiar y me tuve que quedar orinada todo el día porque no había quien me llevara a mí, pues, ropa o... Experiencia más negativa que totalmente traumante. Sí, entonces ahí dije, fue como mi primer contacto o mi primera impresión, recuerdo que dije, no, por rezar me oriné, por rezar me avergoncé. Entonces, Experiencia negativa. ajá. Entonces, bueno, pues, y fui creciendo, ¿verdad? Pues, la verdad es de que cuando mi mamá fallece, mi vida fue muy difícil. Pasé por situaciones extremadamente difíciles y como en el colegio a mí me habían dicho de que, pues, había aprendido de que Dios era un Dios castigador, ¿verdad? Entonces yo le decía, ¿verdad? Que por qué me castigaba de esa forma, que qué le había hecho yo para quitarme a mi mamá. Le decía y yo lloraba y le decía, ¿por qué me castigas así? ¿Por qué? ¿Qué te hice? Y entonces fue donde yo empecé a alejarme de Dios, fui creciendo, luego también malas decisiones que tomé en mi vida, pues también fue complicado. Y pues yo decía, no, de plano a mí Dios no me quiere, ¿verdad? Era lo que yo decía, Dios a mí no me quiere. Y pues siempre estuve alejada de él, no hablaba ni nada, ni misa, ni iglesia, nada, ¿verdad? Hasta que pues conozco a Verónica y ella siempre ha respetado las decisiones que yo tomo, siempre. Pero siempre me decía, mira, que vamos, te invito, mira, que acércate. Y cuando yo estaba peleando con Dios, ella me escuchaba y después ya cuando yo terminaba y me calmaba, me decía, y me empezaba a explicar, es que por esto pasa eso y... Bueno, así fue como poco a poco yo me fui empezando a creer en él, a conocerlo, pero no fue tanto, ¿verdad? No fue así como, ella sabe, sí, y que si me invitaba yo le decía, no, es que fíjate que tengo que hacer, no, es que fíjate que no sé qué. Entonces me iba, me la imagino. Sí, hasta pues que en el 2020, pues mi esposo se suicida. Él se suicida y pues fue una experiencia muy dolorosa para mí. Para mí fue algo muy traumático, ya lo he hablado en otros podcasts. Entonces, pues yo le pedía, de verdad le pedía a Dios que Él cambiara, que Él dejara de hacer todo lo que hacía. Y Verónica siempre me decía, no, mira que el Señor es un caballero y si no entra al corazón de nadie, si no se lo permiten. Entonces, por esta razón, pues yo decidí, yo entendí esto, yo entendí que no era Dios, que no es Dios, que nos da el libre albedrío para poder elegir lo que nosotros queremos. Y bueno, entonces pasa el tiempo, 2021, mi papá enferma de COVID y mi papá estaba grave de muerte, le dio una tromboembolia pulmonar y yo recuerdo que el día que me dijo la doctora, mire, ya no hay nada que hacer por él, me dijo, y yo le dije, doctora, lo interno, y me dijo, si él fuera mi papá, le diera yo sus últimos días con dignidad en casa. Y yo le pedía a Dios, pero sabía que tampoco era todo dejárselo a él, o sea, no, perdón. Ya los doctores habían hecho todo como familia. Ya era, ahora sí, Dios, ¿verdad? E incluso, pues la doctora hizo un post donde habla sobre el milagro de la vida de mi papá. Y como les digo, yo se lo pedí tanto y le prometí que yo iba a hablar de Dios, que yo iba a decir por qué vale la pena creer en Él. Es un proceso que a mí me ha costado muchísimo,
porque igual me cuesta rezar, yo empiezo a rezar y termino pensando en la gata o en el perro o en qué sé yo, en cualquier cosa, pero últimamente he logrado como conectarme con él las mañanas, ya me lo propuse, dejar mi celular, no agarrarlo para nada, porque era lo primero que yo hacía, ¿verdad? Agarrarlo, revisar redes sociales, pero ahora no, yo no agarro el celular, sino que agradezco por todo lo que él me da, porque yo veía mucho esto, he leído mucho el agradecimiento ahora y ver que el agradecimiento te da mucho. Entonces, pero yo no lo entendía, yo pensaba que decía gracias y me iba a dar algo, ¿verdad? Pensaba que era así. Pero no, veo que es una conexión en donde yo empiezo a agradecer cada mañana por todo lo que tengo y pues le agradezco tal vez también por lo malo y tal vez tengo una cosa mala y 10 buenas y eso construye en mi día. Entonces yo ya paso el día contenta, feliz, ya voy, ya vengo y ya mi día se transformó. Entonces eso es lo que da, es la felicidad que da y la felicidad es lo que atrae lo demás, ¿verdad? Esa es mi experiencia, ¿verdad? Me está costando el proceso, me está costando seguir con él, pero quiero hacerlo. Y perdón que hable tanto, pero quería hacer la introducción, ¿verdad? Contando un poco. Y pues bien, entonces pues le cedo la palabra, ¿verdad? Que nos cuente cómo ha sido su historia. Mi historia. Yo primero. Sí. ¿Por qué? Se van a poner celosas. No, definitivamente hablar de Dios siempre nos trae cosas positivas en total medida. No es posible que pasemos la vida sin saber que hay un ser superior cuidándonos, porque es muy triste cuando uno vive la vida y no tiene esperanza de que alguien esté cuando uno cuidándole, proveyéndole y preocupándose de nosotros. Entonces, es por eso que hablar de Dios definitivamente es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida. Totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, nosotros empezamos en este caminar tal vez no sabiendo el todo de la responsabilidad detrás de lo que conlleva una congregación, si lo queremos ver en términos muy generales. Sin embargo, tal vez antes lo miraba como una obligación, porque voy a ser honesta, tal vez antes lo miraba como una obligación o porque lo tenía que hacer. Y luego empecé a sentir y a ver esos cambios en el que uno empieza a sentir realmente el amor a Dios, no por lo que Él me pueda dar al final, sino que por lo que Él representa en la vida. Y eso, al final de cuentas, lo llena a uno de una manera extraordinaria. La verdad es que yo, hoy en día, si a mí me preguntaran si yo quisiera estar sin Dios, yo no me podría imaginar la vida sin Él. Él es el fundamento, Él es mi todo, Él es mi inicio, mi final, Él es el aire que respiro, Él es todo, Él representa todo. Y si Él es primero en mi vida, realmente todo lo que venga lo voy a tomar con mucha calma, con mucha paz, con mucha tranquilidad, ¿verdad? Sabiendo de que hay alguien superior, como usted bien decía, ¿verdad? De que está cuidando de mí, porque es que nosotros, el ser humano, siempre vamos a necesitar que alguien más nos proteja, nos cuide. Y ese rol muchas veces se lo damos tal vez a un ser humano, que tal vez nos puede fallar o que tal vez nos pueda faltar o que tal vez ya no esté el día de mañana, pero Él siempre va a estar. Y como bien decía, el Señor es un caballero. El Señor, si uno le dice, papi, entra conmigo y quédate conmigo, el Señor es tan lindo, viene. Si uno le dice, quédate ahí, se va a quedar ahí y Él espera. Y Él es paciente, Él es bondadoso, Él es amoroso, Él encuentra el momento oportuno para llegar al corazón. Y eso creo que es algo que es maravilloso, pues simplemente maravilloso, ¿verdad? Y que no se puede explicar en simples palabras, sino sentirlo. Uno lo siente, cada uno lo siente de una manera completamente diferente, ¿verdad? Definitivamente. Sí, mi experiencia con Dios definitivamente ha sido un proceso también,
porque de niña pues a uno le transmiten las enseñanzas que así han recibido los abuelos, los padres, pero mi experiencia principal era una relación de cumplimiento, ¿verdad? Que uno va a misa todos los domingos, que reza su rosario, que se levanta y hace oración en la noche también, pero es una relación de cumplimiento. Y como la misma palabra lo dice, cumplo y miento, me miento a mí misma porque pienso que el Señor necesita mi oración o que el Señor necesita que yo lo alaben. Y realmente no es así. El Señor necesita de mí. Sin embargo, yo necesito de Dios. Y Él es tan bondadoso que en su misericordia me permite contar con Él. Entonces, hasta muy adulta, siempre queriendo uno llevar el control de su vida, porque eso es lo que uno quiere. Llevar el control de la vida de uno, hacer lo que en su mente piensa que es bueno para uno, que se yo estudia, trabaja, funda una familia y piensa uno que lo está haciendo bien. Sí, realmente percatarse que Dios es el que tiene que llevar el control de la vida, uno va tomando y va dando tumbos en las decisiones que toma y chocándose contra las malas decisiones que uno toma porque piensa uno, fulanito es bueno para mí, pero uno realmente ora al Señor y le pide dirección para saber quién es la persona que tiene que estar en su vida. Y así pasó mi juventud, me contraje matrimonio de mi familia, pero la verdad es que a mi conveniencia, como yo pensaba, y realmente cuando una cosa empieza mal, van en el camino y acaba mal. La experiencia mía más traumática en mi vida fue la muerte de mi hermano. Mi hermano era un joven de 21 años y fue asesinado aquí en Antigua. Creo que fue uno de los primeros asesinatos de aquí en Antigua y eso para mí, toda mi familia fue doloroso. Pero eran mi hermano más cercano, es que yo más amaba. Y todavía se me quiebra la voz porque ha sido en este tiempo en que yo he sentido tanto su falta después de muchos años. Y Él trajo en mi vida a Dios, porque yo me enojé con Él. Y como decía Eva, también le reclamé y le dije, ¿por qué a mi hermano? Y de esta forma tan dolorosa, tan traumática, ver a mi madre sufrir ese dolor tan grande. Yo le reclamaba, yo le decía, no es justo para mi madre, me decía yo. Y peleaba con él, peleaba mucho, pero algo impactante para mí fue que él nunca me cerró las puertas. A pesar de que yo estaba peleando, reclamando, él siempre lo veía en la cruz con los brazos abiertos. Y tenía los brazos abiertos para mí y para mi familia. Y ese encuentro me ayudó a hacer, esa experiencia me ayudó a hacer un encuentro personal con él. Y darme cuenta de mi historia, de todas las cosas con las cuales yo era infeliz. Pero no era Dios que había permitido eso, sino que mis decisiones me habían llevado hasta ese punto. Y a ese punto de dolor que yo sentía en ese momento. Y esa experiencia llevó a toda mi familia a un umbral de dolor que creo que pocas familias sobreviven. Y sin embargo nosotros sobrevivimos con la misericordia y el favor de Dios. Sí, Él nos enfrentó a ese dolor y pasó por ese valle de dolor con nosotros. Y ahora, pues, gracias a eso, pues pertenecemos a la comunidad de Huicatecumenal, de la Merced, asistimos. Y yo puedo decir que uno pensará que al ir a la iglesia uno va a ser perfecto,
que va a caer en santidad. Por eso pensamos la mayoría, ¿verdad? Cuando yo empecé a decir, ay, entonces una comunidad de santos, decía eso. O al contrario, uno se cree demasiado bueno y cuando uno conoce la comunidad y los miembros de la comunidad empiezan a dar sus experiencias, uno se cree demasiado bueno. Ay, no, yo no he caído en eso. Yo tampoco he caído en eso. No soy ladrona, no adultero, no soy chismosa, por ejemplo, y se cree uno demasiado bueno. Y con el paso y el proceso de enseñar se va dando cuenta de los pecados escondidos que uno tiene en el corazón. Y entonces se va dando cuenta que la comunidad es tan imperfecta y solo alcanza la perfección a través del amor de Dios. Entonces, ha sido un proceso también para mí. No soy una persona fácil de tratar, evita lo que sabe. Me cuesta mucho, ¿verdad? Me cuesta mucho. Soy a veces muy, no sé, difícil pienso yo. Pero Dios, poco a poco en su misericordia, me ha permitido llegar hasta este punto de mi vida en que yo solo puedo agradecer. Y después de todos mis pecados, Él me ha perdonado. A mí me da miedo, pero me da miedo un día olvidarme de Él. Olvidarme de todo lo que han hecho por mí, porque sí me ha pasado. Hay episodios en mi historia en que yo he dejado todo y decir, ya no quiero saber de iglesia, ya no quiero saber de Dios, me voy. Y me he ido claro, y es frico, y me ha arrastrado entre el mal. Pero lo bueno y lo maravilloso es de que no, Dios me abandonó. Siempre ha tenido los brazos abiertos para mí y ha puesto a las personas justas a volverme a su camino. Entonces a mí el miedo que me da en este momento de mi vida es poder alejarme y volver a caer en pecados graves, porque siempre estamos pecando, pero un pecado grave que realmente me lleve lejos de Él y que yo no pueda perder, no sabría qué hacer por mi vida, porque Dios ha sido bueno, muy bueno conmigo, totalmente. No, yo les comentaba de que esos tropiezos que nosotros tenemos en la vida nos hacen valorar y recordar lo maravilloso que es el Señor, ¿verdad? Eso nos ayuda a nosotros a permanecer en todo momento con Él y no buscarlo por lo que Él es, sino por quien realmente nos ha rescatado de ese momento. Así definitivamente yo considero que uno tropieza y cae con un propósito, porque como al estar dentro de la iglesia piensa que es muy bueno y que ya no se va a caer. Y llega a ser encuentros y cuentan alguna experiencia y uno se escandaliza porque no ha pasado nada. Sí. Sin embargo, cuando uno ha tenido esa experiencia y se ha caído, ha tropezado y se ha embarrado en lodo, ya no se escandaliza y dice, yo ya pasé por ahí. Exacto. Y ese es un gran testimonio. Ese es un testimonio que puede ayudar no solamente a su círculo, sino que a muchas personas más. Y eso es maravilloso también, porque hasta en eso hay propósito. Sí. Eso es bello. Y también no escandalizarse porque escuchaba yo a un sacerdote hoy en la mañana que decía, usted piensa que es el primero que cometió ese pecado, que usted fuera el número uno en pecado. Y tiene razón porque dice, ay, no es que caí en esto, o hice tal cosa. Cuando todo usted piensa que fue la primera persona que se equivocó en eso. No, si el hombre es inteligente desde hace mucho tiempo. Sí, pues como les decía, realmente lo que ustedes decían es muy importante porque si uno no está con Dios, uno se siente perdido. Yo siento, a veces mi vida es un poco solitaria, ¿verdad? Porque pues mis hijos crecieron, mis amigas tienen su familia y están con ellos. Pues mi familia están también en sus capsulitas, por decirlo así, ¿verdad?
Entonces, a veces a mí me gusta la soledad, ¿verdad? A mí me encanta la soledad, ¿verdad? Yo me la disfruto, el llegar a mi casa, estar en mi cuarto yo sola y esto, pero hay días en los que sí, de verdad digo, ¿y ahora? O sea, no hay nadie y sí me cae, ¿verdad? Digo yo, ay Dios. Entonces, el simple hecho de creer que hay alguien que está ahí, me tranquiliza de saber que no estoy sola y a veces hay situaciones difíciles porque, bueno, así como usted tiene su pareja, sabe que con él las puede comentar y esto, pero a veces uno se las tiene que guardar porque no va a ir con los hijos y decirles, mira, me está pasando esto. Yo sé, yo tengo mucha confianza en ellos, pero hay situaciones que no quiero cargarlos, pues no quiero como atormentarlos a ellos, entonces me las guardo y pues ¿con quién más que con Dios, verdad? Yo sí le digo, mira, esto pasa, ¿qué hago? ¿Por qué me pasó? Sigo insistiendo, perdón, en el por qué, ¿verdad? Que yo sé que son situaciones que uno mismo las provoca, ¿verdad? Entonces, ahí viene la siguiente pregunta. ¿Me podrían explicar ustedes la diferencia de creer en Dios por convicción o por conveniencia? Porque yo no sé hasta qué punto es que estoy con él por convicción o por conveniencia, o si es lo mismo. ¿Podrían ustedes explicarlo? Realmente, cuando nosotros creemos por convicción en el Señor, creemos porque realmente hay algo en nuestro ser que nos activa a decir, Padre, tienes razón, tú eres lo más hermoso. Nos afirma, nos afianza en creer en que el amor de Dios es maravilloso, es grande y que no tiene nada escondido, sino que simplemente es algo puro, algo muy transparente. El tener convicción es el creer en Dios por convicción. Es lo fundamental para el ser humano para poder caminar, para poder afianzarse en Él, independientemente cuál sea mi ideología, cuál sea mi pensamiento. Y conveniencia es cuando usted, por ejemplo, cree cree porque realmente le conviene creer. Porque a ver qué me va a dar el Señor. Yo voy a ir a un ejemplo, ¿verdad? Voy a ir el domingo, pero tú me tienes que dar esto, ¿verdad? No, o sea, realmente no, porque el Señor, imagínense a qué padre le gustaría que sus hijos lo buscaran porque me conviene. Sí. O sea, si yo lo extrapolo a mi realidad, a mí no me gustaría que mis hijos me buscaran porque les puedo dar dinero, porque les puedo dar esto, o ropa, o gustos, o lo que sea, sino que me gustaría que a mí me busquen por quién soy yo. Y eso creo que es la esencia de la convicción, es buscar a Dios por quién realmente es, ¿verdad? Por lo que Él representa, no por lo que Él da, porque al final de cuentas, bien dice la palabra de que Él nos ha dado una vida en abundancia, y sí, perfecto, pero porque a Él le plació dárnosla. Él quiso hacerlo, y hizo un acto tan grande como mandar a su Hijo y hacer todo eso, todo para poder salvarnos y para poder darnos una vida con Él. Es un amor totalmente, si lo queremos ver así, es un amor totalmente desinteresado, solo con el único hecho de buscar nuestro tiempo, de buscar nuestro amor, de decirnos, aquí estoy y jamás te voy a dejar. Yo te amo a ti por quien eres, así seas alta, bajita, gordita, flaquita, blanquita, que peques o no peques. Son tus hijos, pues. Sí, eso es maravilloso. Sí, definitivamente estoy de acuerdo, ¿verdad? Por convicción. Es porque uno busca a Dios por quién es Él. Por que Él es mi creador. Porque Él me ha creado por amor. Y la creación se ensució cuando Adán y Eva pues pecaron. Pero Él no se quedó ahí tranquilo, decir, bueno, pecó y ya se amoló y que sale. No, Él nos envió a su Hijo Jesucristo y a mí me encanta cuando dice que nos compró a precio de sangre y cada uno de nosotros representa la sangre de Jesucristo. Así es. Que así nos ha comprado Él. Y entonces por eso
el hombre está llamado a buscar a Jesucristo y a creer en Él. Sin embargo, en este tiempo, todo es monetario, todo es monetario, todo significa dinero. Sí, yo voy con Dios y hay muchas iglesias que se van por el evangelio de la prosperidad. Usted viene a la iglesia y va a tener dinero y va a tener lujos y va a poder hacer lo que usted quiera, porque cuando hablamos de bendiciones de Dios, muchas veces el ser humano materialista piensa que va a encontrar dinero, que la bendición de Dios va a venir por medio del dinero. Si yo tengo dinero, voy a poder comprar salud, voy a comprar una casa, voy a tener bienes. Y entonces viene el ser humano y busca a Dios por eso, por el Dios de los regalos. Y uno se vuelve hasta exigente. Bueno, Señor, yo quiero un carro. ¿Cuándo me vas a dar mi casa? Que yo quiero mi carrito, mi casita, mi cuentita en el banco, y entonces yo voy a creer en ti. Eso es como bien. Hasta condicionado. Yo te voy a servir, pero tú te vas a ocupar de mí. Y sí, la palabra dice que dice, ocúpate de mis cosas, dice el Señor, y lo demás viene por añadidura. Y muchos de nosotros vemos a la iglesia en general y vemos que muchos de los servidores que andan en su carrito, dice, por eso andan en la iglesia, piensa, o ¿por qué no vende su carro y se lo dan a los pobres? ¿Verdad? Piensa uno, pero realmente es Dios que se está ocupando de esa persona que le está sirviendo. Y si uno en imperfección, porque realmente uno imperfectamente busca a Dios y Él se ocupa de las cosas de uno increíblemente. Nunca hemos dejado de comer, nunca nos ha faltado techo, nunca hemos pasado hambre. Entonces, si Dios en la imperfección del hombre se ocupa de nosotros, entonces el hombre que no va a venir solo por conveniencia a buscar a Dios, y sin embargo los pasa. Y sabe, en verdad. Entonces esa es la diferencia. Sí, realmente me quedó bastante clara porque sí yo lo había escuchado en muchas personas, pero no entendía. Yo trataba de ver convicción y conveniencia algo como sinónimo, pero no, son totalmente diferentes. Realmente, yo por mucho tiempo sí busqué a Dios por conveniencia, como les digo, quería obtener de Él cosas. Una de las cosas por las que yo pedí toda la vida fue por mi esposo, ¿verdad? Que él cambiara, que él dejara de hacer todo lo que hacía, de que fuéramos una familia bonita, más que por material, ¿verdad? Yo soy de la idea de que yo a Dios le agradezco por mi vida y la salud, lo demás me ocupo yo, ¿verdad? Pero tal vez estoy equivocada, porque como decía Vero, pues yo me ocupo de las cosas de Dios y Dios se ocupa de mis cosas. Yo creo que es un trueque interesante. Pero sí, realmente es complicado comprender esto si a uno no tiene la orientación adecuada, porque déjenme contarles, ¿verdad?, de que yo nací en la religión católica, ¿verdad?, desde siempre, pues me bautizaron, hice primera comunión. Confirmación sí ya no, porque nadie se ocupó de eso en ese momento. Entonces, mejor para mí, ¿verdad? En la adolescencia y pues tampoco me casé por la iglesia, entonces no lo necesitaba. Yo vi un podcast, escuché un podcast, ¿verdad? Porque quise informarme también un poquito, no iba a venir así de la nada, ¿verdad? Entonces, él decía, hay muchas personas que llevan muchísimos años en Cristo, pero sin Cristo en su corazón. Y pues eso, yo tuve personas a mi alrededor que hacían esto, pues, ¿verdad? Que van a la iglesia todo el día y no se pierden una misa. Y bueno, entonces yo decía, no, yo no quiero ser como ella, o sea, realmente no quiero ser como ella. Hay un post en mi blog que se llama Las Brujas de mi Vida, ¿verdad? Y pues ahí cuento un poquito acerca de una de estas brujas, ¿verdad? Que
que es la que me hizo alejarme de la religión, ¿verdad? Sí, yo dije no. Entonces yo decidí no ser religiosa, o sea, yo creo en Dios, confío en Dios, pero no practico ninguna religión, ¿verdad? Es algo que todavía a mí me está molestando, no sé, porque hace poco fui a una misa, porque era la boda de una amiga, ¿verdad? Y ella quería que estuviera ahí. Y la verdad que cuando estuve en misa la sentí, ¿verdad? Me gustó y todo, porque como les digo, crecí en esto, pero aún estoy confundida en esto. Lo que sí tengo bien claro es de que yo quiero estar con Dios, tener una conexión con Él, que Él sea quien dirija mi vida, porque yo la he querido dirigir y ha sido un desastre, un caos. Entonces sí, ¿verdad? Yo trato. Ahora, en la actualidad, pues esto está un poco distorsionado, ¿verdad? La creencia en Dios. Y a veces a mí me preocupa porque yo trato de educar a mis hijos con mi ejemplo. Y yo digo, ay Dios, ¿y ahora qué hago? Si yo aquí estoy perdida, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo hago es de que cada mañana, bueno, esto también se lo prometí a Dios. Yo, cuando pasó lo de mi papá, ¿verdad? Yo le dije, todos los días yo te voy a adorar. Pero como les digo, yo me hinco o en mi cama o donde esté y empiezo y ya termino pensando en cualquier otra cosa. Entonces estaba escuchando ya un día un concierto de Leo Dan y él dijo, le estaba agradeciendo a Dios por muchas cosas y él dijo, yo le canto a Dios porque quien le canta a Dios le reza 2 veces. Entonces y a mí me gusta la música, me gusta mucho, entonces yo todas las mañanas, yo me levanto a las 5 de la mañana y pobrecitos ellos, ¿verdad? Pero pongo la música y pongo cantos que son dirigidos a Dios. Me gusta mucho escuchar a Alex Campos, a Marcos Witt, a Lily Goldman, a Jesús Adrián Romero, me encanta la música de ellos. Hay un canto que no sé cómo se llama, pero me encanta, que dice, yo levanto las manos cuando no tengo fuerzas. Y levanto las manos y dice, cuando ya no puedo más, algo así. Hay otro que dice... Que tenga 1000 problemas. Ajá, sí, que tenga 1000 problemas. Ajá, sí. Y otro que dice, ven Espíritu Santo, ven. Y de verdad, miren, yo estoy tal vez limpiando y todo, pero estoy sintiendo esos cantos y luego, y los canto, ¿verdad? Entonces yo sé que lo estoy adorando de esa forma. Y cuando mis hijos se levantan, están también en sus cosas y los oigo, ¿verdad? Va mi hijo y dice, hay una canción que me gusta mucho, que Hombres de Valor, ¿no? Y entonces él anda, Hombres de Valor. Y me gusta porque digo, inconscientemente están adorando a Dios, ¿verdad? Y como les digo, quien le canta a Dios, le reza 2 veces, entonces... Es la forma en que yo lo estoy haciendo, no sé si estoy bien, pero trato de, porque como les digo... Y realmente sí, todo es un proceso. El ser humano siempre es un ser humano de proceso, ¿verdad? Y esto que nos pasa con la iglesia o con la religión es que nosotros perdemos la mirada, porque cuando uno va a la iglesia, en donde tiene que tener puesta la mirada es en Jesucristo. Y no en la imperfección del ser humano, porque el ser humano siempre va a ser imperfecto. Por eso se dice que la iglesia es imperfecta y es santa. Santa porque fue fundada por Jesucristo y Él es el que nos ha dado este regalo tan maravilloso de la iglesia. Porque la iglesia vida es, y la iglesia caminante es la que busca al Señor en medio de su imperfección. Y por eso muchas veces nosotros nos perdemos cuando vemos al ser humano, porque decimos, es que si va a la iglesia, ¿cómo hace eso? O si va a la iglesia, ¿por qué es así? ¿Verdad? Y no, es un ser humano en proceso, como yo. Yo estoy en un proceso de perfección, de que el Señor me lleve a la santidad, que el Señor me permita la conversión, yo. Y así es mi hermano que está enfrente de mí. Es un ser humano también en proceso. Y como en una carrera, unos llegan antes, otros llegan después, otros les cuesta llegar más y otros no llegan. Pero están caminando y esa es la iglesia.
Por eso se dice la iglesia caminante. En el camino es que uno va cambiando, que va perfeccionándose, que va encontrándose con Dios, porque a veces nosotros vamos a la iglesia, pero no nos hemos encontrado con el Señor. Como bien decía, que no tiene a Cristo en su corazón, pero no es eso. Es que en medio de esa intención, el Señor te permite seguir caminando, y vas caminando, y va a llegar un momento en que el ser humano, en medio de su imperfección, se encuentre con Dios. Y va a seguir siendo el proceso, porque al final creo que el proceso termina con la muerte, ¿verdad? Y aún en medio de la muerte, el Señor en su misericordia puede salvarte, ¿verdad? Porque puede ser que en el último momento tú te des cuenta realmente qué quiere el Señor de ti. Y te conviertas en ese instante, en ese cambio de la vida a la muerte. El Señor te permita convertirte y seas salvo. Y entonces, por eso es de que nosotros nos damos de las iglesias, de los grupos, de los amenazas, porque no ponemos nada en Dios, sino que tenemos la verdad en el que estás haciendo. Pero no tomamos en cuenta que ese ser humano es tan imperfecto como yo. Y el Señor es el que se encarga de irte puliendo como el alfarero, ¿verdad? Porque si tú ves las manos de los arenos, están trabajando y trabajando y trabajando, y al final es que logra hacer una pieza excepcional. Así somos todos. Y por eso nos vamos. Porque decimos, right, no, si eso yo no quiero saber. Si mira, yo llegué y ni siquiera me da, ¿qué pasar, verdad? El pastor me saludó. El sacerdote ni exactamente sí. ¿Verdad? Entonces somos, un sacerdote decía, hay que trabajar más para sensibilidad, porque a veces somos, es que tenemos nuestra lugar. Y como no me toman en cuenta, yo quería captar y a mí no me invitan, entonces yo mejor me voy. Y se va, ¿verdad? Pero afuera es... Así, yo creo que un concepto bastante básico sobre el tema de las iglesias es de que las iglesias realmente son un hospital de enfermos. Un pastor un pastor famoso lo decía y tiene toda la razón. Ahí llegamos todos los que estamos quebrantados, todos los que estamos dolidos, desesperanzados, con enojo, con ira, con tristezas, con problemas, con angustias, con, híjole, miles de cosas. Y al final del día, ¿qué la llena a usted? ¿El ver al pastor que está ahí o ver al sacerdote que está ahí? ¿O escuchar realmente lo que Dios tiene para usted? Y yo creo que el ser humano se ha enfocado muchísimo y se ha distorsionado mucho en enfocarnos en juzgar, ¿verdad? Juzgar. A ver, vino de falda, vino de pantalón, vino de no sé qué, vino... ¿verdad? No, exactamente, o el de la alabanza me gusta, o qué sé yo, ¿verdad? No, ahí pasan miles de cosas, ¿no? Creo que el enfoque en sí de la iglesia es de que, ¿qué quiero yo? ¿Quiero ser edificado por la palabra de Dios? O solamente voy porque quiero hacer relaciones interpersonales con los demás. O sea, hay que, exactamente, tenemos que como priorizar. Si nosotros siempre priorizamos a Dios y qué es lo que Dios quiere para mí el día de hoy, ese mensaje que el Señor tiene para usted el día de hoy, sea donde sea, ese mensaje le va a edificar, va a sembrar una semilla en su ser tan grande y tan extensa que jamás se va a apagar y que siempre va a estar en su mente y en su memoria. Mi esposo siempre dice algo muy, muy lindo y me decía, siempre cuando vayas a una iglesia recibí la palabra como que fueras un catcher, ¿verdad? Aquellos que reciben las pelotas de béisbol, creo que es de béisbol. Y decir, bueno, está atenta a qué palabra vas a recibir y cuando veas que esa palabra es para ti, ¡pam!, agárrala. Pero entonces, ¿en quién me estoy enfocando? En él. Ajá, definitivamente. Porque si no, sí, es cierto. Y también muchas veces nos pasa mucho, es de que vamos, escuchamos el mensaje y decir, y me no fin fulano. Oye, la gente, no sabe porque no está escuchando uno. Exacto. Es
O a veces decimos también, nos pasa, ay, es que la fulanita me clava. Y un sacerdote decía, apunta con el dedo y 3 están para ti. Y ves en esa persona, lo que puedes ver en ti, esto te cae tan mal. Porque es cierto, ¿verdad? Uno ve los defectos de uno reflejados en esa persona. Así soy yo. Así soy yo y por eso ella me cae tan mal. Porque yo no puedo cambiar esas actitudes de esa persona. Yo no las puedo cambiar y no las puedo cambiar en mí. Y por eso me cae tan mal, porque yo soy un reflejo, ¿verdad? De esa persona. Entonces, todo esto, como volvemos a recalcar, todos estamos en proceso. El mensaje es para no perder la visión. Pues realmente su conocimiento y su experiencia acerca del tema, pues me ha ayudado un poco ver más allá de, ¿verdad? El entender el por qué realmente vale la pena creer en Dios. Y yo les digo, vale la pena creer en Dios porque me siento en paz, me siento libre, siento la conciencia tranquila, la serenidad de mi interior, y a eso se le llama felicidad, ¿verdad? Teniéndolo a Él, pues es la felicidad que Él me da de vivir en paz y saber que aunque las cosas estén mal, siempre va a estar Él y todo va a pasar y todo se va a arreglar. Entonces me gustaría que ustedes desde su experiencia, desde su punto de vista, me dijeran por qué vale la pena creer en Dios. Pues para mí vale la pena creer en Dios porque definitivamente es el único que me ama tan como soy, a pesar de todas mis debilidades. Y yo puedo sentir el amor de Él incondicional. Para mí, Dios es todo, definitivamente. Y si lo pierdo a Él, pues nada soy. Y Él en su tiempo, pues podrá llegar a toda nuestra familia y definitivamente Dios ha sido bueno conmigo y vale la pena vivir eso. Yo pienso de que vale la pena creer en Dios porque se pueden imaginar una vida sin rumbo y sin sentido, o sin una brújula que te diga, vas acá, aquí vas bien. Tranquila, todo va a estar bien. Que te dé palmaditas y te diga, tú eres valiente, tú eres hábil, tú eres inteligente, dale, tú puedes. Qué triste sería la vida sin sentido, sin propósito. Sin nada, pues. O sea, Él, como bien decía usted, Verónica, realmente Él es todo. Él es todo. Él es mi aire, Él es mi sentido, mi ser, mi principal, mi padre, mi amigo, mi maestro, mi salvador, mi todo. Y si yo camino con Él, la vida se hace mucho más fácil. Si yo camino de su mano, la vida se hace mucho más fácil. Y en su palabra hay, si la podemos ver, sería como una carta de amor de un padre a una hija o a un hijo. Porque hay tantas cosas tan hermosas que Él dice, es tan amoroso, es tan propicio, que es simplemente, Él es maravilloso. Esa palabra es la única que nos levanta, que nos socorre, nos alienta, nos da esperanza. Y ahí está todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, por supuesto que sí vale la pena creer en Él, porque con Él tenemos un propósito, tenemos sentido en nuestra vida. Sí, realmente lo que decía Gabriela es, yo estuve ahí sin brújula por muchísimos años y me sentía perdida. Siento que en este momento de mi vida yo he logrado alcanzar muchas cosas gracias a la psicología, pero sobre todo gracias a Dios. Él me ayuda en todos estos procesos difíciles que yo he tenido en la vida, y por mucho tiempo yo me perdí. No creía en Él,
el enojo, la soledad, la amargura estaban en mí. Al contrario ahora, ¿verdad? Al contrario de ahora, de que ya tomo las cosas más tranquilas, ya veo de que todo va a pasar. Ayer, perdón, ayer en la noche pues yo llegué a mi casa, iba bien cansada y pues estaba así un poco estresada y frustrada. Y, y Andrea, ¿verdad? Mi hija se dio cuenta y llegó y me dice, ¿quieres que te prepare un poco de cena? Y yo, no, no te preocupes, mi amor. Entonces, en otro momento yo le hubiera dicho, no, no quiero nada, nada, ya estoy harta de esta vida y que esto y lo otro. Ahora es diferente, ¿verdad? Pero como les digo, a mí me ha ayudado mucho la terapia y me ha ayudado mucho en regresar y encontrarme con Dios, conectarme con Él como su hija que soy, saber que Él está ahí para mí y que los momentos difíciles pasan, porque ha pasado, ¿verdad? Como les digo, después de el suicidio de mi esposo, para mí fue, pienso que hasta la fecha ha sido el dolor más grande de mi vida. Y pues Él, solo Él me ayudó a seguir, pues porque a pesar de todas las circunstancias difíciles que viví con Él, pues yo lo amaba mucho, fueron 28 años que estuvimos juntos y yo sé que él era una persona muy buena, simplemente estaba muy enfermo y nunca quiso aceptar a Dios. Y recuerdo que ya en los últimos días yo iba a Familias de Esperanza, se llama. Sí, Familias de Esperanza. No, no me recuerdo, Familias de Esperanza es un proyecto, no, se llama Familias en Victoria. Lo siento. Entonces, y yo le decía, mira, ya estoy aquí, vas a venir. Pero realmente entendí que si él no quería, no podía, ¿verdad? Dios es un caballero y no entra a la fuerza sin que nadie se lo permita, pero yo se lo permití y ya llevo 3 años en el proceso. No soy muy de la iglesia y esto, pero sí de esa conexión con Dios, ¿verdad? De estar ahí con Él. Muchas personas, veo que tengo muchas personas a mi alrededor, por ejemplo, Carlos Rafael es una persona que me ha enseñado mucho a mí en la vida, y a pesar de conocerlo tan poco tiempo, y él siempre me está hablando de Dios. Y yo le digo, no, hombre, que no sé, y él siempre me está hablando de Dios. Entonces, gracias Rafael por eso, te quiero mucho. Y pues gracias a ustedes también por aceptar mi invitación y por acompañarme y por ayudarme a cumplir esta promesa que yo le hice a Dios de hablarle a la gente por qué vale la pena creer en Dios, independientemente de la religión que sea, independientemente de esto, es tener ese sentido, como les dije, la paz, la serenidad interior, la conciencia tranquila, el amor, que todo eso se resume en felicidad. El único que lo da es Dios. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, muchísimas gracias por su apoyo y por aceptar mi invitación. Y pues espero realmente que les guste y que les ayude. Realmente creer en Dios vale la pena. Yo se los digo por experiencia propia. Yo ya les he contado en mis podcasts anteriores todo lo que yo he pasado y el único que ha estado ahí, aparte de todos los ángeles que tengo, porque digo mucho, a ella no le gusta que le diga, pero que es mi ángel, mi angelito, ajá, porque siempre es la que me está jalando. Sí, la verdad que sí, nos salvaba. Yo le iba a hablar a muchas personas de lo que él había hecho con nosotros y lo hizo y ahora a mí me toca cumplir y pues realmente me siento en estos años que pues he tenido más conexión con él, me siento en paz y eso no tiene precio. Sí, entonces muchísimas gracias y pues espero que les haya gustado. Espero que les ayude en algo y pues si tienen alguna duda, pues aquí están las personas idóneas para responder. Y muchísimas gracias. Síganme en las redes sociales y sigan apoyando. Y como ya les he dicho, si quieren que hable de algún tema, pues escríbanlo y con mucho gusto lo vamos a desarrollar. Agradezco a Dios por este momento que me ha ayudado a hablar de Él y de lo bueno que ha sido por mí. Muchas gracias. Y pues sí, yo también muy honrada de estar acá y de poder hablar de Dios. Realmente es una excelente oportunidad para ello. Creer en Dios totalmente vale la pena.
y no cabe duda que Cristo es la plenitud de todo. Así que los invitamos a que si no se están congregando en algún lugar, simplemente entren en su habitación, tómense un tiempito y hablen con Él. Él siempre está ahí dispuesto para poder escucharnos en todo momento y para amarnos, sobre todo para amarnos. Él siempre nos ama y siempre nos va a levantar y siempre nos va a levantar. Así que tengan una muy linda tarde y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Porque va a haber próxima. Realmente es un tema que todavía necesito hablar más de eso. Entonces las voy a invitar nuevamente y les agradecería que acepten, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas gracias en serio por estar aquí conmigo y pues gracias a ustedes por acompañarme.